Lanzar y cachar o lanzar y atrapar son los términos que utilizamos para decir cuando se están cometiendo los errores y cuando vamos a tratar de atenderlos. Lanzar. Esto es de lo primero que hemos hecho en el curso. Se lanza una excepción cuando ha ocurrido un error en el programa. Para ello se usa el comando throw. Si la excepción es controlada, el método que la lanza debe avisarlo en su firma utilizando throws. Como hasta ahora solamente la habíamos utilizado para revisar precondiciones, pues silenciosamente hemos estado utilizando únicamente runtime exceptions. Por eso lo único que habíamos hecho era pues lanzarlas cuando queríamos avisar que algo salió mal. Ahora que ya vamos a poder utilizar también excepciones controladas, en este caso sí tenemos que avisar. Por ejemplo, si queremos leer de un archivo, leer de internet, pues hay muchas cosas que podrían salir mal y que no son culpa del programador. Por ejemplo, si quieren leer una página de internet pero se cae la conexión, pues eso no es culpa de que el programa sea malo. Simple y sencillamente es parte del ambiente donde se está ejecutando ese programa. Efectivamente, en ese caso, pues tendríamos que detectar que se cayó la conexión a internet y hacer que nuestro programa le avise al usuario y le pida que restablezca su conexión, o que espere a ejecutarlo hasta que haya regresado el internet. En ese caso, nuestro método que va a utilizar esta conexión tendría que lanzar una excepción avisando que no logró leer los datos o la operación que quería hacer con ese recurso. Y para que cualquiera que mande llamar nuestra función sepa que algo puede salir mal y se encargue de mandarle el mensaje al usuario o lo que corresponda, entonces tenemos que avisar como parte del encabezado de nuestra función que esta función lanza este tipo de excepciones. Por eso tenemos aquí ahora esta palabra que es throws. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para atenderlas? Hasta ahorita siempre las hemos ignorado y la atención correcta ha sido pues corregir el programa para que no suceda. Pero como estas no podemos evitar que sucedan, entonces vamos a cacharlas. Un método que manda llamar a otro, que puede lanzar excepciones, también puede atrapar o cachar la excepción y atender el problema. Se pueden atrapar varias excepciones, pero es importante intentar atrapar primero a las más específicas y al final a las más generales. Aquí nos va a importar mucho la herencia precisamente, porque el sistema ejecuta el código del primer catch que case con el tipo de la excepción. Ahorita vamos a ver cómo se ven los catch. Si necesitamos ejecutar un código pase lo que pase, haya habido error o no, se puede utilizar el bloque finally. Y para esto, ¿qué mejor que un ejemplo? Supongamos que estamos tratando de ejecutar una operación, estamos recibiendo un comando, pero dentro de este código hay varias cosas que pueden salir mal. Puede suceder, por ejemplo, que nuestro usuario haya intentado ejecutar una suma entre números que no se pueden sumar por alguna razón. Entonces nuestro código podría lanzar Unsupported Operation Exception. Bueno, esto no está programado, intenta otra operación. También podría suceder que intentó algún tipo de conversión, como lo que vimos la otra vez, de sumarle un complejo a un entero y saldría desapareciendo la parte imaginaria. Bueno, entonces podríamos tener una excepción que se llame conversión no soportada exception y querríamos poner también un mensaje diferente. Por ejemplo, no es válido realizar esta operación. La forma, cuando nosotros mandemos llamar entonces este código, pues resulta que a lo mejor el método suma lanza a veces Unsupported Operation Exception, a veces lanza conversión no soportada exception, o a lo mejor puede lanzar alguna otra cosa, ¿no? Siendo un poco imaginativos. Entonces, como no sabemos cuál de todas estas es la que se va a lanzar, vamos a tener una serie de diferentes catch, como si tuviéramos aquí 3 jugadores distintos tratando de atrapar la excepción, y cada uno va a saber qué hacer si ese fue el error que se cometió. En este caso, pues se trata de avisarle al usuario que esa función no está disponible. En este otro caso, se trata de avisarle que esa operación es inválida, entonces tiene que revisar lo que envió. En este caso, pues simple y sencillamente detectamos que algo salió mal, pero no estamos seguros de qué fue, porque esta es la excepción más general que existe. Esto es simple y sencillamente decir algo salió mal. Y aquí tenemos el bloque finally, donde, bueno, haya o no excepción, lo que vaya a ocurrir aquí se va a ejecutar. ¿Qué significa eso de que tenemos que checar a fuerzas de la más específica hacia la más general?
Cuando ocurra un error al haber llamado alguna de estas funciones y se lance la excepción, va a regresar aquí el objeto de tipo exception y va a empezar a revisar cada una de las líneas que están aquí. Si el objeto excepción es de tipo unsupported operation exception, se va a ejecutar este cachito del código y en cuanto termine va a brincar a finally. Y si no hay un finally, pues ya se va a seguir con lo que hay acá abajo. Si el objeto excepción no es de este tipo, entonces va a buscar acá abajo y va a averiguar si es una conversión no soportada exception. Si sí lo es, entonces va a ejecutar este código y en cuanto termine va a brincar al finally y después del finally se va a seguir acá. Si la excepción no fue ninguno de estos dos, entonces va a intentar checar si es de tipo exception y aquí pues siempre va a cachar porque todas las excepciones heredan de exception. Entonces este código se ejecutaría, luego finally y luego lo que venga después. Ahora, ¿qué problema tendríamos si este catch estuviera, por ejemplo, acá arriba? Bueno, lo que sucedería es que si se lanza una excepción aquí, probaría primero con este catch y pues como todas las excepciones tienen exception, aquí diría que sí cumple la excepción, efectivamente es de tipo exception y se ejecutaría siempre este código. Nunca podríamos caer en alguno de estos dos casos, porque siempre cacharía con el primero y ya no se ejecutarían los otros dos. Entonces nuestro mensajito tan personalizado y directo de qué fue lo que salió mal, pues simple y sencillamente nunca se ejecutaría. Entonces, por eso tenemos que verificar nuestra jerarquía de herencia y siempre poner primero a las clases más particulares, a las que estén hasta abajo de la jerarquía de herencia, y al final a las que estén hasta arriba. Por lo general, tampoco es recomendable cachar excepción, porque entonces quiere decir que no ocurrió algo que nosotros no consideramos al momento de programar nuestro código y simple y sencillamente aquí como que vamos a congelar la ejecución y tampoco, a lo mejor tampoco lo estamos resolviendo. Sin embargo, bueno, en caso de emergencia, esto simple y sencillamente significa atrapa cualquier cosa que haya salido mal. Siguiendo en la línea de cómo atrapar cosas, también tenemos un caso especial de tries, que de hecho se vuelve muy común, por eso lo inventaron, que es cuando queremos utilizar recursos. Recursos son objetos que deben ser liberados haya o no un error mediante una llamada al método close. Los recursos van a ser cosas como acceso a archivos, que voy, los leo o escribo en ellos y después los tengo que cerrar. Por ejemplo, el uso de una impresora, que mando mi documento a imprimir y una vez que ya lo terminaron de imprimir tengo que liberar esa impresora para que otro programa la pueda utilizar. En general, cualquier elemento que me diga, bueno, sí, lo usas un rato, pero en cuanto termine de hacer mi tarea me tienes que liberar para que otro programa me pueda utilizar. Entonces a eso les vamos a llamar recursos. Y Java los caracteriza porque tienen un método que se llama close y es el que indica que ya terminamos de utilizarlos y que quedan disponibles para otros. Entonces, estos son objetos que implementan las interfaces Java Lang Auto Closable y Java IO Closable. Y esta interfaz básicamente tiene el método close, que es el que tendríamos que mandar llamar. Entonces, si algo salió mal, por ejemplo, mandé llamar a la impresora para imprimir algo, pero se le acabó el papel y ocurrió una excepción, de todos modos tengo que cerrar esa conexión con la impresora y avisarle al usuario que le ponga papel o algo así, pero no debo de dejar abierta la conexión porque entonces se va a quedar trabada la impresora. Si ya le pusieron el papel y lo quiere usar otro programa, pues quién sabe qué vaya a suceder, ¿no? Van a ocurrir ahí comportamientos no deseados. Entonces, haya error o no, aunque haya imprimido bien mi documento, me importa que ese recurso quede cerrado cuando ya no lo voy a utilizar. Entonces, para eso se suele utilizar el final. Y la verdad es que es un caso de uso tan común que pues había que escribir siempre esos finalings mandando llamarlos .close. Dijeron, bueno, pues vamos a ahorrarle un poco de teclazos a nuestros programadores. Vamos a inventar un try que sirva precisamente para abrir este tipo de recursos y que no tengan que escribir el finally,
Simple y sencillamente cuando se termine de ejecutar, pase lo que pase, pues vamos a cerrar ese recurso. Entonces a ese tipo de try se le conoce precisamente como un try catch with resources. En particular, pues como podrían ocurrir todo tipo de errores, pues pueden tener catches, pueden tener finally por si se quiere ejecutar algún otro tipo de código a fuerzas, bueno, se puede hacer. Y tanto los catches que pongamos como el finally se van a ejecutar después de haber cerrado el recurso. Entonces ya garantizamos que quedó libre. Y aquí vemos precisamente cómo era el código originalmente. Aquí estamos poniendo un ejemplo, también adelantando un poco el futuro. Si queremos leer de un archivo, bueno, tenemos que crear este tipo de objetos que sirven para leer de una dirección en nuestro sistema de archivos. Y después, cuando intentemos leer, pues si algo sale mal, si se interrumpió la conexión con el archivo, si el archivo estaba corrupto y no se pudo leer bien o hubo ahí un desbordamiento, pues pueden ser muchos tipos de excepciones. Entonces siempre que vayamos a hacer esta lectura, pues va a tener que ir rodeada precisamente de código que esté preparado para detectar a ver qué fue lo que salió mal y reponer el programa. En este caso, bueno, nos quedamos con el ejemplo más básico, que es intentar leer una línea. Si algo sale mal, todas las excepciones que tienen que ver con operaciones de lectura-escritura heredan de la clase IOException. Bueno, si ocurre cualquiera de ellas, simplemente le vamos a imprimir a nuestro usuario, no se pudo leer y continuamos. Ahora, independientemente de que haya podido leer una línea de este archivo o no, lo que vamos a tener que hacer es que si pudimos abrir correctamente este archivo, pues lo tenemos que cerrar. Si no, ahí lo vamos a dejar en un estado intermedio donde ocurren todo tipo de cosas malas, ¿no? A muchos les sucede que se les quedan vacíos los archivos o se truncan. A veces no pasa nada, es un poco impredecible. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, simple y sencillamente se cierra la conexión, haya funcionado o no este código. Ahora, insisto, como este código de acá abajo, la verdad sucede muchísimo, siempre hay que estarlo escribiendo. Ahora el atajo es este. El try, observen que aquí no tenía nada. Ahora tiene entre paréntesis, podemos crear el objeto para leer el archivo, tanto el file reader que va a quedar adentro del buffer reader, y hacer lo que teníamos que hacer, lo que teníamos antes adentro del try. Observen que igual tenemos que seguir cachando la excepción y atendiendo lo que corresponda, pero ya no tuvimos que escribir el finally. Lo que hace este try es que el recurso que se creó entre estos paréntesis, pues ya entiende que es un recurso al que al final le tenemos que hacer un close, y entonces ya Java solito se encarga de que cuando terminemos de ejecutar el código que necesitábamos con él, que estaba acá, simple y sencillamente lo cierra, no haya habido o no excepción. Entonces es un atajo, pero la verdad es un atajo que sí nos ahorra mucha escritura extra. Y bueno, en términos teóricos, estos son los elementos más importantes. Si quieren ver más detalles y ejemplos, una vez más los remito a los tutoriales oficiales de Java. Y lo que vamos a hacer a continuación es revisar otra vez nuestro ejemplo de números, pero ahora sí voy a explicar en detalle qué estaban haciendo todos esos try catch que veíamos en la parte de la interfaz de usuario.